Hoy quiero hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios versus nuestra voluntad, que es otro aspecto importante en la vida de toda persona. Porque desde chiquitos nacemos con el pecado de Adán, que es un pecado de independencia. Esta es mi vida, esta es mi plata, esta es mi casa, este es mi sueldo, yo hago lo que quiera, a mí nadie me va a decir nada. Menos la mujer, por más mandarina que sea, no me va a decir nada. Es un pecado grave. Y el hacer la voluntad de uno, muchas veces nos hemos metido en líos, en problemas, hemos tomado malas decisiones. Qué importante es aprender a hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero hablar un poquito de eso. Dice que una señora estaba muy enferma, ya con peligro de morir. Y alguien le preguntó y le dijo, ¿quisiera seguir viviendo o ya quisiera morir? Y ella dijo, lo que Dios quiera. Entonces alguien le interrumpió y dijo, no. Si Dios mismo le diera la oportunidad de que usted escoja entre vivir o morir, lo que Dios diga. Esta mujer tenía claro que la voluntad de Dios era lo mejor para ella. Yo pensaba en esto y decía, es más o menos como cuando un hombre o una mujer van al ejército, se enrolan en las filas del ejército como soldado, como militar, y de pronto sale de descanso después de estar a lo mejor 30 o 60 días de jornada, sale de descanso y se desata una guerra y les llama inmediatamente y le dice, tiene que reintegrarse a las filas, tiene que venir, pero recién salí de descanso. No nos importa, usted tiene que venir e ir al frente de batalla. Ese soldado tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque quien gobierna ahora en su vida es el ejército. El ejército pone las condiciones. La comparación es muy fuerte, pero es muy similar. Cuando usted ha rendido su corazón a Jesús y hemos experimentado su perdón, somos soldados de Cristo. Y la voluntad de Dios tiene que predominar en nuestras vidas. Alguien diga amén. Amén. Se pusieron un poco serios. La voluntad de Dios tiene que predominar en nuestras vidas. De eso se trata lo que quiero explicar un poquito esta mañana. Déjenme orar. Señor, te doy gracias por este tiempo bonito y sobre todo fructífero, Dios, en cada corazón, a través de tu palabra preciosa que no regresa vacía y de tu Santo Espíritu, Señor, en cada vida, en cada familia, en cada matrimonio. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra es para ti. Amén. Denle un aplauso al Rey. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 6, el verso 5 y 6. Creo que un primer punto respecto a la voluntad de Dios es buscar las soluciones de Dios antes que las nuestras. Buscar las soluciones de Dios antes que las nuestras. Por usted verá que cuando una pareja ya no se comprenden, empiezan a discutirse, entran en desacuerdo, por más que conozcan de Dios, de pronto deciden separarse, ¿no? Y no buscan la voluntad de Dios. O en el momento de una enfermedad o un problema económico, a lo mejor al chulquero o al crédito, etcétera, y no buscar la voluntad de Dios es caer en dificultades. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En el ministerio del Señor, mucha gente empezó a seguirle cuando miró los milagros, las sanidades, los prodigios, etcétera, empezó a buscarle. Al punto que él no tenía tiempo para descansar. Y esta es una de esas ocasiones. El Señor está caminando con sus discípulos y de pronto alza los ojos y ve que hay una multitud que se acercaba. No sé por qué él tiene compasión y le pregunta a Felipe. Decía, de pronto era que le pregunte a Pedro, ¿no?
pero Pedro hablaba mucho y metía la pata. O a Santiago y a Juan, Jacobo y Juan, pero eran muy impacientes, ¿no? Rapidito eran un fosforito. Bótales a esos, ¿para qué los recibes? Bueno, lo cierto es que le pregunta a Felipe. Y es una pregunta sin respuesta, porque están en una zona desértica, no hay tiendas. El Señor sabe que no tienen plata, tan chiros, ¿no? Y le dice, entonces él se pone a calcular y dice, Señor, $200 no alcanzarían para comprar pan para estos. Imagino que hubo otros argumentos, ¿no? ¿Y por qué lo hace Dios eso? Porque Dios quería llevar a Felipe y a nosotros a reconocer que frente a los problemas que hemos enfrentado y que enfrentaremos, muchas veces las soluciones humanas, los recursos humanos no alcanzan. No alcanzan. Y un cristiano nacido de nuevo tenemos que aprender a buscar el milagro, a buscar la provisión de Dios. Y la provisión de Dios siempre está orientada al crecimiento espiritual de sus hijos y sus hijas. Por eso cuando usted enfrenta un problema grave, ¿no? Perdió un ser querido, una quiebra económica, un problema familiar, etc. Y parece que no hay salida. Y nos humillamos y vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, no sé qué hacer, me doy por vencido. Normalmente Dios primero trata con nosotros. Primero nos hace ver cómo está nuestro corazón. Después de eso nos manda o nos lleva a restaurar. Si hemos herido, hemos lastimado, si la relación está rota, nos manda a restaurar, a sanar. Si es del matrimonio, la relación con la familia, si hay que pedir perdón al acreedor, al que le debemos, etc. Dios nos manda a dar la cara, a restaurar. Porque Dios obra sobre la verdad. Y sobre la verdad Dios hace milagros y maravillas. Aló. Dios hace milagros y maravillas. Entonces, yo le pregunto, cuando usted ha enfrentado problemas difíciles, ¿no? Un problema matrimonial, una discusión, ¿no? Que se ha llenado de iras, de coraje, ¿no? ¿Cómo ha resuelto? ¿Cómo ha hecho? O una necesidad, ¿no? ¿Qué hacer? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando ya habíamos construido esa ala de ahí, y aquí había una sequía, ¿cómo se llama? Una quebrada, un hueco. Y en ese hueco habían rellenado con acerrín, ¿no? De un acerrío de acá al lado. Cuando vino el arquitecto y chequeó y nos dijo, lo primero que tienen que hacer cuando vayan a construir aquí, tienen que sacar ese acerrín y poner lastre. Si no, no lo hagan. Así que ahí orando y etcétera, logramos conseguir que una pala de las pocas que había en el municipio, después de tanto andar, vino y sacó el acerrín. Y el hueco quedó más grande, ¿no? Cuando estaba el acerrín no se notaba, quedó un huequísimo. Y no sabíamos qué hacer, se necesitaban como 50 volquetadas. Así que recuerdo en el huequito, estábamos ahí una noche orando y enseñando, miren lo que tenemos que hacer. Al final se acercó un hombre y dijo, pastor, yo le voy a dar las 40, 50, las volquetadas que sean. ¿De verdad? Sí, yo soy jefe de una empresa, yo le voy a dar. Y así fue. El hombre nos rellenó, ¿no? Todo. Y me da pena que se está hundiendo un poquito ahí. Estaba tratando de buscarle, encontrarle para ver si nos da más, porque no, pues no la encuentro. Pero así son cosas que se van más allá de nuestras posibilidades. Y que Dios permite, como permitió ahora con los discípulos, para que busquemos las soluciones milagrosas, las soluciones de lo alto. Pero esas soluciones tienen que ver con la extensión de su reino, con que la pareja que es un cabezón, que no quiere venir porque critica, se burla, la mujer tiene que orar. Recuerdo que una esposa se acercó y me dijo, pastor, quiero que ore por mí. Digo, dígame qué, por mi marido. No quiere ni oír de venir a la iglesia, se burla. Y le dije, ya, pero la que tiene que orar es usted. Yo voy a orar, pero usted tiene que orar. Y si usted ora de verdad, va a venir. Y así fue, oramos.
Y tuvimos una actividad hace un tiempo y le veo agarrada de la mano yo dije, ¿el esposo va a ser? Y después le pregunté, le digo, ¿es su esposo? Sí. ¿Qué pasó? El cabezón ya, no dijo el cabezón, digo, ya Dios quebró su corazón. Dios le convenció. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros tenemos que buscar las soluciones del cielo, la voluntad de Dios en cada situación que usted enfrente. Porque la nuestra parece bonita, parecen caminos de vida y al final son caminos de muerte. Pero la voluntad de Dios edifica, alimenta, prospera. Amén. Que tiene una cirugía grave, no tiene plata, no sabe qué hacer, busque la solución de Dios. Dios es fiel, Él abre puertas milagrosas y nunca nos abandona, nunca nos deja. Una mujer se acercó a sí misma y decía que oremos porque necesitaba recibir un dinero que le debían dar, pero que había muchos obstáculos, gente que no quería. Y empezamos a orar y esta mujer hizo todo lo que pudo legalmente y al final hace un tiempo vino y dijo, ya, me dieron el dinero que no me querían dar. Me dieron, Dios fue bueno, movió, tocó personas, autoridades y me dieron el dinero. ¿Cómo fue? Dios hizo el milagro. Las soluciones de Dios es la voluntad que nosotros debemos buscar. Amén, amén, amén. El Señor dice, id de hacer discípulos a todas las naciones. Aquí al frente había una gallera, no sé si algunos se acuerdan. Y esa gallera era un problema porque no había cerramiento, los carros se metían y ahí los galleros gritaban malas palabras, música. Y empezamos a orar, Señor, ¿qué hacemos? Dios, llévate los galleros, los gallos, llévate, Señor. Y una noche hubo una balacera, ¿no? Se salió herido alguien y desaparecieron por completo. Se acabó. Y mire cómo cambió el sector, ¿no? ¿Cómo cambió? Porque a través nuestro, a través de discípulos, porque el buscar la voluntad de Dios es para discípulos, no solamente para simpatizantes o seguidores creyentes, no, es para hombres y mujeres que tienen el corazón comprometido con Dios y con su obra. Porque un discípulo, en este milagro, Andrés le dijo a Felipe, aquí hay 5 panes y 2 peces. El Señor agarró eso, multiplicó y comió una multitud. ¿Qué le dio poquito? Usted y yo podemos darle poquito al Señor. Por ejemplo, su testimonio o nuestro testimonio, que tal vez nos criticaron, se burlaron, etc. Pero cuando usted ha cambiado, que era un borrachoso sin vergüenza, o un mentiroso, o tramposo, etc. Y después nos ven, ya no es borrachoso, ya habla la verdad, ya se vuelve amoroso, etc. Ese testimonio es lo que estamos dando. Era un coño mezquino, terrible, y ahora es generoso, dador. Ese testimonio es lo que podemos dar al Señor. Y Él usa eso para obrar milagros. Amén. Lo poquito que te había que era, dales tal vez unas mismas galletas, enseñarles la palabra, y este barrio ha cambiado. ¿Cuántos han ido al Dorado últimamente? Es que está lejísimos, ¿no? 100 kilómetros entonces. Las calles se adoquinaron, se pusieron postes, etc. Porque donde llega el Evangelio, llega la luz y llega también la prosperidad. Amén. Denle un aplauso al Rey. Lo que decía Julián, el desafío, familia preciosa, es que al menos el segundo domingo de cada mes, al menos todos podamos dar $1. Fíjese, se recoge, le cuento, 250, 270, cuando se recoge. Y eso alcanza para unas 10, 12 raciones. Y el resto hay que poner, ¿no? Pero si solamente pondríamos $1 cada uno, por lo menos triplicaríamos el número de raciones que entregaríamos. ¿Cuántos agarran el desafío? No así, sino así, diga. Yo agarro, diga. Amén. Entonces recuerden, la voluntad de Dios son las soluciones
milagrosas. Vamos a leer aquí mismo en Juan 6, el 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de multiplicar los panes y los peces, vinieron los saduceos, los sebeos, todos los feos, y le empezaron a cuestionar al Señor. Y el Señor les da un mensaje duro. Les dice: si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida eterna, no habrá resurrección. En otras palabras, si coméis mi carne y bebéis mi sangre, tienen la vida eterna, y yo les resucitaré en el día final. La gente, porque habían más discípulos, se asustaron, se enojaron. Entendieron por el otro lado, creyeron que decía: si no se hacen caníbales y comen mi carne, entonces no hay nada. Y lo que Jesús le estaba diciendo, porque a veces Dios nos da mensajes de pronto que para entenderlos hay que meditarlos, hay que orar, hay que decirle: Señor, muestra. Le estaba diciendo: si ustedes no tienen mi vida en ustedes, entonces no hay nada. Eso lo estaba diciendo. Y dice que esta palabra les molestó, les disgustó, y muchos de los discípulos se fueron. Y Pedro, ¿no?, aunque hablaba mucho y metía la pata, dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, en otras palabras, Pedro está diciendo: ya hemos buscado. Porque cuando dice: ¿a quién iremos?, ya habían buscado, ya habían analizado a quién podían ir. Y si lo aplicamos a nuestras vidas, familia, a lo mejor usted ha tenido momentos en los cuales ya no ha querido congregarse, ya no ha querido caminar con Jesús. No alce la mano. Y ellos tenían motivos. Porque el Señor, cuando iba, confrontaba a los saduceos, a los sacerdotes, los confrontaba. Les decía: sepulcros blanqueados, ¿no?, que enseñan una cosa y hacen otra. Entonces ellos vivían, si se quiere, atemorizados cuando iban con Jesús, porque eran rechazados. A Jesús le quisieron apedrear varias veces, le quisieron despeñar, y ellos también estaban. Cuando va a resucitar a Lázaro, Tomás dice: vamos para que muramos con él. Entonces tenían razones para irse. Pero Dios es un Dios de libertad. Si ellos querían irse, Él no les iba a detener. Y así es con nosotros. Dios no obliga nada a nadie. Pero en medio de eso, Pedro le dice: tú tienes palabras de vida eterna. Porque enfrentamos todas esas adversidades, pero el que llena nuestros corazones de paz, el que ha sanado nuestra alma de rencor, resentimiento, maldad, envidias, eres tú. Tu palabra me ha limpiado, me ha lavado. Tu palabra me alimenta, me sana, me fortalece. ¿A quién iremos? Y esa es la situación, creo, de un cristiano verdadero. Amén. Hace muchos años estuvimos en una playa con mi esposa, y creo que con las gemelas, no sé, y era como las 5 de la tarde, y estábamos caminando por la playa y había un cochecito de un vendedor que vendía refrescos, hacía algunas cosas y vendía cerveza. Y yo estaba desanimado y le dije a mi esposa: yo me voy a tomar un par de cervezas, le digo. Yo ya no quiero seguir, digo, yo no sirvo para predicar. Yo creo que hasta aquí llegué. Mi esposa me dijo: no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa eso que ahorita estás animado? No quiere decir nada. Cómprate una, aunque sea una Coca-Cola. Y le obedecí como siempre, ¿no? Y compré una Coca-Cola. No le exagero, caminé unos 2, 3 pasos y una pareja: pastor, qué gusto verle. Y yo aquí refrescando. Un pastor contaba, decía que un hombre que tenía un tiempo caminando con Dios le llamó por teléfono y le dijo:
pastor, yo le llamo porque yo quiero renunciar. Yo me quiero alejar de Dios. Porque no puedo. Fallo, me desanimo, peco, cometo errores. No, en realidad no es para mí. Yo me quiero ir. Me quiero ir y yo llamo para despedirme. El pastor les quedó escuchando y le dijo, qué bueno, claro, ándate. Si te sientes mal, renuncia. No hay problema, ándate. Y el muchacho se quedó pensando un rato y le dijo, pero no puedo. He querido irme, pero no puedo. Por eso le llamo. No sé qué pasa. Y el pastor le dijo, es que esa es la realidad. Tú no puedes irte porque Dios alcanzó tu corazón. Porque la vida del Señor está en ti. Porque el que ha sanado tus heridas, el que te ha hecho libre de la mentira, del engaño, es Dios. Porque el que llena el vacío de tu corazón es Cristo Jesús. ¿Y a quién más vas a ir? Y obviamente no se fue. Y es una realidad para usted y para mí. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque cristiano significa no puede renunciar. Eso es cristiano verdadero. El que no puede renunciar. Por más que la familia se oponga y le critique y se burle y todo, el llamado es real. Nos apasiona, nos jala al Señor. Él es el que llena y sacia la sed de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y miren lo que le dice en el 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, en otras palabras le están diciendo al Señor, nosotros conocemos tu carácter. Nosotros sabemos cómo tú eres, Señor. Nosotros sabemos que lo que tú dices es verdad. Que en tu vida no hay mancha, no hay pecado. Que lo que tú dices se cumple. Nosotros te conocemos. Y por eso no tenemos a quién ir. Nosotros te conocemos que eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y es la misma experiencia nuestra. Porque a lo largo de los años de caminar con Jesús, usted y yo hemos ido comprobando que lo que Dios dice en su palabra es verdad. ¿Cuánto reconocen? Por ejemplo, si por años vivimos resentidos, odiando, ¿no? Porque teníamos razones, nos ofendieron, nos lastimaron, etc. Y eso es como un veneno en el corazón de las personas. Pero cuando le obedecemos a Dios, aunque no querramos, y perdonamos, y les bendecimos y amamos, somos libres. ¿Cuántos han experimentado eso? Los de la otra reunión, ¿no? Somos libres. Porque lo contrario, la envidia, el resentimiento que está en la carne, sigue obrando. Que se casó la amiga de hace años, ¿no? Y se entera y ve las fotos y dice, esa fea se casó y yo todavía nada. Hoy miren el carro que se ha comprado, ese pobre gato. Bueno, es chino, malo. Es la vieja naturaleza. ¿Quién nos hace libre? Cristo Jesús. Su palabra. Su Espíritu en nosotros nos hace libres. ¿Para qué? Para poder amar a nuestros enemigos, para poder bendecir a los que nos han hecho daño, para poder ayudar a los que no se merecen, para poder amar como Él ama. Amén. Esa es la realidad. Recuerden, la voluntad de Dios es lealtad completa. Que el llamado de Jesús esté sobre los alimentos, sobre la familia, sobre los planes nuestros, etcétera, etcétera. Porque la gente, me olvidé decirles, la gente que recibió los panes, que multiplicó los panes y los peces, después de eso el Señor sube al monte a orar, los discípulos se embarcan, se van, hay una tormenta, están por hundirse, el Señor les va a alcanzar caminando sobre las aguas, se calma la tempestad, llegan al otro lado y cuando llegan ya estaba la multitud allá. Y el Señor les reprocha, y ustedes vienen no por
no por mi palabra, no por el Espíritu. Ustedes vienen por el pan que comieron. Creían que Jesús era una panadería, ¿no? Ellos fueron por eso. Y por eso les reprocha y les reprende. Entonces, Dios demanda, créame, la voluntad de Dios es que Dios demanda de usted, de mí, de todo cristiano que ha nacido de nuevo, Dios demanda una lealtad completa. Una lealtad completa, de perseverar. Y como digo, aún sobre la familia. Porque si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, va a amar y bien a su pareja, a sus hijos. Porque tiene el amor de Dios. Si usted ama más a Dios que sus planes, sus propósitos, Dios le va a guiar a hacer propósitos eternos. Dios le va a guiar, como decía Carolina, va a cumplir ese sueño de graduarse, de tener trabajo y uno mejor de que se imaginó. Porque Él es fiel y verdadero. Él no escatima bendecir a sus hijos, a sus hijas. Porque nos ama por sobre todas las cosas. Usted y yo somos amados de Dios. Amén. Hay veces que enfrentamos dificultades y oramos. Le decimos, Señor. Y Dios es tan fiel que si es enfermedad, sana. Si hay una necesidad, provee. Esa es una fe victoriosa. Amén. Pero hay otra fe que nos mantiene. Que el familiar querido murió y eso dolió, entristeció, pero la fe de Dios nos sostiene. Nos da las fuerzas, el ánimo para seguir. No se sanó, hubo problemas, pero el Señor da una fe tanto al enfermo como a la familia para seguir adelante, para que esa enfermedad no sea motivo de queja, de maldición, no. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón leal, aquel que ama a Dios y que quiere hacer su voluntad. Vamos a terminar con, aquí mismo en Juan, ya me olvidé dónde era, 7, 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Celebraron la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. El Señor vivía en Galilea, en Capernaum, con sus hermanos. Y resulta que sus hermanos no creían en Jesús. Y usted sabe eso. Al final, cabeza dura, cabezones ya creyeron, ¿no? Y le dicen a Jesús, ¿por qué no vas a Jerusalén y haces los milagros que haces aquí? Que te promociones, que te conozcan. Sube. Y el Señor les dice, suban ustedes. No ha llegado mi tiempo. A mí me persiguen, a ustedes no. Ustedes vayan ustedes. Se van. El Señor sube a media fiesta. Y la gente tenía expectativa. Y le buscaban, dice la Biblia. Lea usted este capítulo. Y le buscaban y decían, ¿habrá venido? Él dice la verdad. Pero otros decían, es un engañador. Llega al templo y empieza a predicar. Y cuando él se entera de que el cuestionamiento, que era un engañador, que se hace pasar por hijo de Dios, etc., él les dice esto: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y este principio, familia preciosa, es para vencer la duda, la incredulidad que el diablo frecuentemente está poniendo, bombardeando en las mentes. Por más cristianos que seamos, si algo tiene que batallar usted y yo, es la duda, la incredulidad, que llega por distintas circunstancias. Cuando no funcionó el matrimonio, cuando no sanó, cuando hay un problema injusto, etc., tenemos que batallar. Y Dios da este principio, que el que quiera hacer la voluntad de Dios va a comprobar que su palabra es verdad. En todas las áreas, un médico, un abogado, ¿no?, que de pronto estudió, se graduó con las mejores notas, aprendió todo lo que pudo en los libros de medicina, pero mientras no llegue y en su consultorio atienda pacientes, les recete medicinas, les dé un tratamiento, compruebe que ese tratamiento le hizo bien, le sanó, intervenga en una cirugía,
no habrá aprendido en la práctica, no habrá aprendido de verdad. Y es lo mismo para nosotros. Si Dios nos manda a perdonar, a amar a nuestros enemigos, a dejar el chisme, la murmuración, y lo hacemos, vamos a comprobar que estamos mejor. Vamos a comprobar que ese veneno que había de resentimiento, de rencor, se va. Y a cambio de eso Dios envía gozo, alegría. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios dice. Estamos comprobando que la voluntad de Dios, cuando hacemos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando obedecemos. Por ejemplo, cuando confesamos nuestras faltas. Porque una de las debilidades humanas, ¿no? Bueno, no de ustedes, pero de la otra reunión, es no reconocer errores. El marido le culpa a ella le culpa a él. Bueno, eso empezó con Adán, ¿no? Eva no había intervenido para nada aparte de... Y cuando Dios le reclamó a Adán, dijo, ella. Y estaba calladita, ella. Y el culpable podía ser él, porque él era la cabeza, él tenía que cuidar a su esposa, él quería estar detrás, dirigir. Y estuvo como mandarina, escondido. Bueno, ya me estoy saltando de... Pero, si la palabra nos manda, ¿no?, que el que se arrepiente y reconoce sus faltas alcanza misericordia, y lo hacemos, lo experimentamos. ¿Aló? Lo experimentamos. Si pedimos perdón cuando nos equivocamos, herimos, pedimos perdón de verdad. O cuando debemos y vamos donde el acreedor, perdóneme, le voy a pagar, ahorita no tengo, pero le voy a dar. Comprobamos que Dios le gusta que hablemos de la verdad, que caminemos de la verdad, que reconozcamos errores y que estemos dispuestos a rectificar. Y Él provee, Él hace el milagro y nos saca adelante. ¿Por qué? Porque estamos siendo buen testimonio. Aló, aló, aló. Esa es la realidad que necesitamos entender. Por eso usted verá que a veces hay cristianos nuevitos, ¿no?, que empiezan a venir y empiezan a hacer todo lo que escuchan, todo lo que escuchan, empiezan a poner en práctica, ¿no? El pastor dice o lee la Biblia en su casa y empieza a poner en práctica. Y después de poco tiempo los vemos ya maduros. Los vemos como personas espirituales maduras, capaces, prudentes, sabias, bondadosas, prósperas. ¿Qué pasó? Pusieron en práctica lo que dice ahí. Y en cambio vemos otras personas que por años, ustedes no, de otras reuniones, por años conocen la palabra de memoria, han aprendido esto al revés y al derecho, pero siguen como bebés, como niños, resentidos, rencorosos, chismosos, murmurando, quejándose. ¿Por qué? Porque solo saben en teoría y no han vivido, no han puesto en práctica la palabra. Y eso Dios quiere que no pase con nosotros, porque su voluntad, dice aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios o es pura palabra. ¿Aló? Póngase de pie, por favor. Mi hija Gabriela vive en Quito con su esposo y nuestra nieta Gia. Y a 20 metros de donde ella vive, unos 30 metros, hay una iglesia cristiana que repasan los sábados y se escuchan desde las ventanas, se escucha que repasan. Y nos da mucha alegría porque esa iglesia es como una luz ahí donde está. Y los domingos es la reunión, 10 de la mañana. Y ha coincidido que hemos pasado justo cuando está la reunión. Y una de esas ocasiones me encuentro con un viejo amigo de hace años, ¿no? Y le encuentro en la puerta recibiendo gente. Y le doy un abrazo y le digo, mi hermano, qué gusto verte, le digo. ¿Qué haces? Dice, aquí sirvo al Señor, soy líder y también enseño a veces. Oye, le digo, te felicito, qué alegría, le digo, mi hermano. Conversamos un rato, le abracé y luego nos despedimos. Y yo meditaba en eso y me acordaba que él era un diablo.
De verdad, era primo hermano de Satanás. Parecido a nosotros antes. Qué tenaz, él maltrató a su esposa como usted no tiene idea. Y sobre todo a raíz de que ella empezó a ir a una iglesia cristiana, la maltrató. Le hizo de todo. La última vez, ella va a la iglesia que empezaba a las 6, llega a la casa como a las 8 porque vivían en el sur, lejos, y se encuentra con la maletita de su ropa en la puerta y cerrado con seguro. Y de esas ya le había hecho un par de veces. Y se puso ahí esta mujer a golpear. No le abrió. No le abrió y no le abrió y no le abrió. Con lágrimas de sus ojos cogió la maletita y se fue a buscar posada, refugio. Y logró encontrar en la iglesia que le acogieron. Y el marido, ni fu ni fa, y él seguramente pensaba, a la mañana la hago entrar. Cuando se levanta ya no le encuentra afuera, porque otras veces había pasado. Ya de volver. Sin mí no puede hacer nada. Se muere por mí. Pasó una semana, 2 semanas, nunca volvió. Y ahí empezó a llorar. Ahí empezó, yo sí le quería a mi esposita. Y empezó a buscarla, como usted no tiene idea. A la cansada, como después de 2 o 3 meses la encontró, pero ni siquiera directo, porque empezó a ir a la iglesia en donde él sospechaba que iba. Empezó a ir y quería verle y no lograba. Bueno, al fin logró verla. Le dijo, yo ya no vuelvo contigo, ni loca. Y él dijo, no, yo voy a cambiar. No te creo. Dijo, te voy a demostrar. Este hombre rindió su corazón a Jesús y al año de caminar con Cristo, ella lo volvió a perdonar. O sea, aceptó volver. Al año. Y se convirtió en un hombre de Dios. Los cachos se le fueron y las alas le crecieron. ¿Por qué? Porque puso por obra la palabra de Dios. Y eso es lo que nos cambia, nos renueva esa comunión con Dios. El buscar la voluntad de Dios es 1000 veces mejor que la nuestra. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Señor, como